Buenas, ¿cómo están? Estoy grabando este videito porque tenemos el nodo sur transitando por Libra. Quien agarra este video dice de qué está hablando esta chica. Estamos en un periodo, vamos a decirlo en español y entendible y practicable, en el que hasta todo 2024 inclusive vamos a estar experimentando un desprendimiento, una limpieza, un soltar viejas identificaciones, viejos patrones, vieja conciencia, por decir así, o viejo nivel de conciencia en términos de vínculos, en términos de justicia, en términos de belleza o de lo que consideramos estético, armonioso. Pero bueno, sobre todo, la energía Libra habla mucho de los vínculos. Y por eso vamos a ver muy revolucionados todos nuestros espacios vinculares. El otro día, hace poquito, hice un posteo y hablaba, ¿no?, de que me parece mucho más concreto hablar de espacios vinculares, porque a veces cuando se habla del vínculo, el vínculo pasa a ser una especie de producto, de cosa, ¿no? Y en realidad, más que nada, creo que lo vincular tiene que ver con un espacio que se va creando, ¿no?, con las otras personas con las que nos estamos vinculando, y es en ese espacio donde uno comparte parte de sí, donde la otra persona o las otras personas también, depende si es un vínculo, ¿no?, entre dos personas o si es entre más, si es grupal, si es familiar, si es laboral, si es del tipo que sea, ¿no? Muchas veces también tenemos esta tendencia a que cuando decimos la palabra vínculo, enseguida cualquier persona lo asocia, o el inconsciente colectivo lo asocia al tema de pareja. Y no necesariamente, claramente tenemos un montonazo de vínculos y de hecho tenemos un propio espacio vincular con nosotras mismas y nosotros mismos, del cual es cierto que parte mucho de lo que después pasa en los demás espacios vinculares, ¿no? Depende de qué estuvimos haciendo con ese espacio vincular con nosotras mismas y nosotros mismos, es que después de alguna manera vamos a jugar en esos otros espacios vinculares que vamos creando con otras personas. Esta semana estuvo interesante porque estuvieron pasando algunas cosas en vínculos, algunos con conocidos, otros con personas más cercanas. Y bueno, quería compartirles, ya como que estoy compartiendo mucho de mi historia para que entiendan también, ¿no?, cómo llego yo a tener este espacio de yo soy otro tú, desde dónde surge, pero también mucha de mi vida, digamos, de mi historia de vida en el sentido de la historia del personaje que uno encarna, ¿no? En mi guión de vida hay mucho material que de alguna manera me nutrió, me motivó, me inspiró y me enseñó de lo que yo hoy en día puedo compartir, obviamente cuando recibo sesiones. Y como todas las personas que son de Sol o ascendente o incluso Luna en Escorpio, tenemos muchas veces, sobre todo Sol Escorpio, el ascendente a veces y la Luna juegan más desde lo inconsciente, pero el Sol Escorpio generalmente convive desde un lugar a veces más natural con el dolor, con experiencias profundas, intensas. Es algo que justamente por tener ese Sol Escorpio, de alguna manera naturalmente uno se vincula con eso de una manera como esencial, ¿no? Entonces estaba pensando antes de grabar, ¿no?, que las personas que, bueno, ahora están cumpliendo años son las personas Escorpio, pero también los ascendentes en Escorpio, tenemos la energía Libra a nuestras espaldas. ¿Qué significa esto? Que cuando uno nace con Sol o ascendente en Escorpio, sobre todo los primeros decanatos, ¿qué pasa? Toda la energía Libra queda atrás de nuestro Sol o de nuestro ascendente. Queda lo que se llama esa energía Libra en la casa 12, que la casa 12 es de la disolución del inconsciente colectivo. Uno trae mucho material inconsciente que tiene que ver con la energía Libra. Y cuando la energía Libra es inconsciente, trae mucho material para, de alguna manera, evolucionar, para ponerle conciencia a todo lo que es lo vincular. Entonces estaba pensando mucho en mis espacios vinculares,
en mi historia conmigo misma y con mi entorno. Y, y había algo que les quería compartir porque es algo que estoy de alguna manera puliendo en mí misma y cada vez con mayor decisión y mayor asertividad y con una definición más clara, ¿no? Porque uno empieza a reconocer o a descubrir en uno ciertos patrones o ciertas características y empieza a indagar, bueno, de dónde surgen, si vienen de siempre, si en algún momento, en determinada circunstancia de mi vida arrancó esa forma de ser o de responder ante las cosas y se me volvió parte de mi personalidad. Y, y bueno, yo recordaba que cuando estaba en la primaria, yo siempre fui muy veloz mentalmente. Siempre tuve esa habilidad. Y me decían la chica 10. Ya en el secundario, sobre todo cuando nos empiezan a poner nombres o ¿no? dichos. Y siempre éramos salones de 20 y pico, 30 personas. Y ya en la primaria me pasaba, creo que esto sucedió en la primaria, si mal no recuerdo, debería preguntarle a mi padre, que es protagonista de esto. Recuerdo haber llegado un día de la escuela muy angustiada y bueno, mi papá siempre generaba esos espacios de diálogo y de tratar de darme algún recurso. Y recuerdo que el tema era que yo sentía que mis compañeros y compañeras de la escuela no me aceptaban o me dejaban de lado por esto de que era muy rápida y que esto que me sacaba 10 en todo. Y además yo tenía el defecto, por decir así, pero que era realmente, recuerdo mucho que era totalmente inconsciente, de que hacían preguntas las profes o las maestras, etcétera, y yo respondía enseguida y no dejaba pensar a mis compañeros. No respetaba los tiempos de los demás. Para mí era divertido como responder rápido y me parecía fácil todo. Y bueno, esta diferenciación, por decir así, que uno trae, ¿no? De esta facilidad, de esta velocidad, claro, hizo que me llamaran la atención las profes primero, diciéndome, bueno, que tenía que tratar de dejar que mis compañeros también de alguna manera participaran, porque si yo respondía todo rápido no dejaba que nadie pensara en lo que estaba preguntando. Lo cual eso, siendo una niña, ¿no? Ya cuando uno está en la primaria o incluso en parte de la secundaria, te interpela, no es que te da lo mismo, ¿no? Que te llamen la atención con algo que para vos es tu forma de ser natural. Y estuvo bueno porque, bueno, me hicieron ese llamado de atención y yo entendí que no estaba sola, yo con mi luna en Aries, que no estaba sola en el mundo y que estábamos trabajando en grupo, aprendiendo en grupo y tenía que entender que todos teníamos tiempos diferentes. Algunos éramos más veloces, otros más lentos y la forma de procesar mentalmente las cosas de cada persona es distinta. Y después, bueno, pasó esto, ¿no? Que yo notaba eso de que mis compañeros un poco sentía que o que me tenían bronca o que no me integraban por esta característica de que era 10 en todo, de que respondía todo rápido y no sé, qué generaban mis compañeros, porque no estoy del lado de mis compañeros, estoy de mi lado, pero eso era lo que yo percibía que pasaba, ¿no? Y la verdad que me angustiaba mucho porque realmente era algo natural en mí, no era algo que yo hacía a propósito, ni era algo que podía de alguna manera cambiar mi velocidad mental. Sí, obviamente, entender que había otros tiempos y contener un poco mis ganas de responder o lo que sea, y entender que tenía que dejar que otros respondieran, que otros se tomaran su tiempo. Que creo que hoy en día le pasa a muchas niñas y niños, ¿no? Esto de que se aburren en la escuela a veces, porque bueno, ¿no? A veces tienen una velocidad, un nivel de estimulación ahora las infancias que la verdad que la escuela quedó un poco atrasada en el formato, pero bueno, anecdótico. Entonces hablo con mi papá, le cuento esto, ¿no? De que sentía que no me integraban mis compañeros, que me tenían bronca. Y mi papá me dio una respuesta muy audaz en su momento, pero que yo les cuento que, como todo en la vida, hay cosas que en su momento son respuestas y ayudas y son funcionales al momento. Pero cuando después se vuelven parte de nuestra personalidad y las adoptamos como forma de estar en el mundo, pueden convertirse en un problema. Lo que fue una solución puede ser, ¿no? el remedio peor que la enfermedad.
Hoy de grande puedo ver eso y obviamente estoy haciendo un laburo interno para transformarlo, por supuesto, porque cuando uno ya es adulta o adulto, ya es uno quien tiene que hacerse cargo, ¿no?, de ciertas cosas. En ese momento mi papá me dice, bueno, ¿por qué no aprovechás esa capacidad que tenés, esa habilidad y esa velocidad de entendimiento y ayudás a tus compañeros a los que les cuesta? Y de esa manera te vinculás y te van a ir integrando. Y entonces me pareció muy buena idea y así lo hice y me acuerdo de ir mucho a la biblioteca y ahí iban mis compañeros y yo los ayudaba con diferentes materias, pasaban por mi casa a buscar las carpetas. Pero ¿qué pasó con eso? Que yo crecí de alguna manera sin cuestionarme más esa dinámica y de alguna manera muchas veces gran parte de mis vínculos se volvieron vínculos que yo les llamo utilitaristas. Es decir, que yo me vinculaba con personas que, claro, que necesitaban de mi ayuda. Pero yo entiendo ahora de grande que vincularse sanamente es vincularse por placer, por disfrute, por compartir, no por utilizar al otro en cierta situación que el otro me conviene, por decir así. Lo que pasó fue eso, yo terminé integrando una creencia un poco distorsionada, que si bien en su momento me salvó en mi mundo vincular y me pude integrar, pero la verdad que fue una integración ficticia. ¿Por qué? Porque no es que mis compañeros, o que yo encontré la manera de que mis compañeros me acepten y deseen compartir tiempo conmigo así como yo era, sino que les era útil cierta característica mía por la cual antes no me integraban. Yo en su momento, claro, decía, bueno, pero así me van a conocer y me van a querer, o bueno, o no, ¿no? Obviamente. ¿Qué pasó? Que claro, crecí con eso, con esa semillita, que tiene esa distorsión de que uno termina brindándose, vibrando, ¿no? Ese programa de que me vinculo con personas que necesitan algo de mí. Y a mí me encanta ayudar, siempre fui una persona muy generosa, naturalmente también tengo como es quizás en exceso mi capacidad de dar, de acompañar, de ayudar, porque de verdad siempre naturalmente también tuve como mucho caudal en ese sentido, siempre fui muy servicial. Pero claro, uno va creciendo y muchas veces se va encontrando con que esa capacidad de brindarse de corazón y de una entrega total, como cualquier persona de Sol en Escorpio, somos entregadas y entregados cuando realmente nos vinculamos con las personas. Me pasaba que me quedaba como dando de más. Sentía que no era un ida y vuelta parejo. Sentía que muchas veces para personas para las cuales yo siempre estaba, porque realmente deseaba estar, del otro lado no encontraba el mismo deseo de estar cuando yo los necesitaba o que estaban solamente cuando me necesitaban para algo. Y bueno, empezaron a haber algunos ruidos, ¿no? Esos ruidos, esas cosas que uno va notando, pero uno sigue en esa dinámica un poco adormecida. Y claro, uno se va volviendo grande y las cosas se vuelven cada vez más nítidas y más claras. Y uno se da cuenta que en realidad uno tiene ese patrón desde el cual uno resuena con personas que obviamente hacen match con ese patrón. En Bio uno descubre mucho de que muchas de las cosas que uno vive en su realidad tienen que ver con la vibración que uno está emanando, por decir así, ¿no? Con la sintonía con la que uno está vibrando. A mí me gusta mucho esto de la resonancia, porque siento que pasa por ahí, ¿no? Como que si yo soy una persona que soy dadora en exceso, me voy a encontrar con personas necesitadas en exceso. Entonces van a ser vínculos que son funcionales, pero no vínculos sanos, vínculos donde la ayuda es porque hay un cariño, porque hay un afecto, pero la ayuda no es el motivo por el cual nos vinculamos, sino que nos vinculamos porque nos gusta compartir tiempo con la otra persona, nos gusta el espacio vincular que vamos generando, porque aprendemos mutuamente, porque nos acompañamos, porque nos divertimos, porque etcétera, ¿no? Nos potenciamos en el mejor de los sentidos. Me encontré generando inconscientemente muchos vínculos en los cuales yo sentía que eran vínculos utilitaristas, vínculos en los cuales yo solo sentía que era valorada y apreciada cuando ayudaba, cuando daba,
y no recibía el cariño y la valoración por el simple hecho de ser, que yo creo que en todo vínculo debe haber. Que uno, lo más sano para mí es vincularse desde un lugar de deseo de vincularse con otra persona, por nada en particular más que por compartir experiencia de vida. Entonces, bueno, esto me empezó a frustrar mucho, a angustiarme bastante. De hecho, hoy en día a veces cuando me vuelvo a encontrar en esa dinámica, frustra un montón, porque son dinámicas que cuando quedan grabadas en la infancia, deshacerlas, desarmarlas y generar una nueva dinámica vincular, lleva su tiempo y lleva un laburo sobre todo personal, en el cual uno, lo primero que creo que hay que entender es que uno no se puede enojar con las personas con las que se vincula y que de alguna manera hacen match con esa creencia inconsciente de que solo se van a vincular conmigo si les sirvo para algo, para decirlo crudamente, y en el cual no hay un ida y vuelta, claramente. Bueno, es frustrante, angustiante, es doloroso, pero uno tiene que también poder tomar responsabilidad, no de que uno, obviamente que conscientemente no es lo que uno quiere y no es lo que uno crearía desde el deseo consciente, pero sí entender que es responsabilidad de uno ya adulto, ver cómo hace para moverse de ese lugar desde el cual uno está generando los espacios vinculares que está generando. Lo primero es reconocer esas dinámicas, entender cómo funcionan, qué nos pasa, que nos resulta de alguna manera cómodo vincularnos desde ese lugar. Y una vez que uno entiende que eso en realidad a uno le duele, le resulta invalidante también, porque realmente denosta, ¿no? Le baja, ¿no?, el valor al espacio vincular en sí mismo y a lo que uno puede dar ahí, a lo que uno puede ser, ¿no?, más que hacer en los espacios. Y bueno, recuerdo que hace poco, cuando retomé el vínculo con mi papá, que estuvo un tiempo que estuvimos desconectados, pero nunca desvinculados, por supuesto, él me decía, ¿te acordás? Justamente él se acordaba de eso, ¿no? ¿Te acordás cuando te dije? Y él estaba muy orgulloso de esa ayuda que me dio, que claro, a mí, Gaby niña, le recontra sirvió, fue súper práctico mi papá con eso y realmente fue óptimo, ¿no? Eficiente, eficaz. Pero sin darse cuenta, y obviamente yo niña tampoco, sin darme cuenta de que detrás de esa aparente solución se estaba sembrando la semilla de una creencia súper distorsiva a nivel vincular. Entonces, es cierto que la vida me llevó también a tener una vocación de servicio, para la cual sí la encuentro súper sana, porque fue un espacio en el que yo pude aprender a brindar servicio, pero obviamente obtengo un valor, no solo en dinero cuando me pagan por una sesión o por una lectura de astrología o por una sesión de biodecodificación, sino que más allá del dinero también uno recibe el agradecimiento. ¿Por qué? Porque son personas que realmente necesitan la ayuda y la valoran, porque saben que no la van a encontrar en cualquier lado, y valoran sobre todo la forma y la entrega con la que uno hace lo que hace y la pasión que uno le pone a lo que hace. Entonces, es muy interesante cuando uno indaga en este universo de la ayuda y qué es realmente ayudar, y cuándo estamos ayudando y cuándo estamos alimentando la comodidad del otro, ¿no? Cuando le estamos siendo cómodos a la otra persona para no moverse de donde se tienen que mover, para no desarrollar sus propias habilidades, para no atender sus propios asuntos. Entonces, a lo largo de mi vida me ha pasado muchísimas situaciones de alguna manera encontrarme con situaciones en las que yo sentía que tenía que ayudar, que tenía que estar, que yo me encontraba en una posición de poder, porque siempre cuando estamos desde el lugar del dar es una posición de poder, ¿ok? Y la posición del recibir suele ser de mucha más vulnerabilidad. Muchas veces a las personas que somos dadoras naturalmente nos cuesta recibir, nos cuesta pedir ayuda, nos cuesta decir necesito tal cosa, porque se va desarrollando uno se va afianzando en esta zona de poder y en esta zona de una especie de autosuficiencia en la que a mí siempre me sobra capacidad para dar, Entonces
Porque obviamente una persona que naturalmente es servicial y es dadora, tiene con qué, tiene espalda, ¿se entiende? Ahora, ¿qué pasa con eso? Que hacemos match con personas que justamente les carecen totalmente de esa espalda de aprender a responder ante sus necesidades, etc. Claro que la tendencia es caer en este tipo de vínculos donde son vínculos como nos enseñaban en la escuela, ¿no? Un poco parasitarios, ¿no? En el sentido de que, bueno, a mí me sirve, como decía, a la vaquita le sirve que venga el pajarito y le coma los bichitos, pero bueno, son realmente vínculos en los que más tarde o más antes o después terminamos sintiendo que hay algo que no está bien, que hay algo que no es sano, que hay algo que no funciona, que hay algo que nos suena a que no nos estamos vinculando realmente, ¿ok? Sino que hay una cuestión más de conveniencia, de uso, ¿no? Y la verdad que sentirse así es espantoso, y sobre todo cuando uno sabe que es uno, desde que está vibrando en esa, que se creyó eso de que solo se van a vincular conmigo si les doy algo, si soy útil para algo, es bastante feo. Cualquier persona que viva desde este lugar me va a entender y sabe lo que se siente. Pero es nuestra responsabilidad corrernos de ese lugar y hacer lo que sea necesario para ir moviéndonos del lugar sin cargar a los demás con la responsabilidad o sin demandarle a nadie el que dejen de ser como son. Las personas son como son y se van a vincular como se vinculen. Lo importante es uno decidir qué es lo que uno quiere y desde dónde uno se quiere vincular. Y por suerte yo me he encontrado con muchas personas que me han querido simplemente por ser como soy, no porque les dé algo o les sea útil para algo. Y son esos vínculos, que al principio eran pocos, que a mí me hicieron dar cuenta de que yo tenía esa creencia, porque yo no entendía y me preguntaba por qué se vinculaban conmigo si yo no les daba nada. Fíjense la creencia tremenda, ¿no? Es como si yo no te estoy dando nada. Y me acuerdo mi amigo Rubén y Isma, que yo les decía, y bueno, ellos me decían, sí, nos das un montón de cosas en realidad, porque uno recibe cariño, recibe presencia, pero desde un lugar donde no hay una cosa utilitarista del otro. Entonces, la cuestión no es agarrársela con las personas que uno siente que hacen uso de uno, sino más bien uno correrse del lugar de ser usado por otras personas que no es que lo hagan conscientemente tampoco. Hay que cambiar la frecuencia. Entonces, con estos vínculos hermosos en donde realmente eran personas como la familia de mi amigo Jere también, que me ayudaban totalmente, ¿cómo se dice? Como desinteresadamente y por puro corazón y por pura vocación y porque realmente me han visto en situaciones donde he necesitado ayuda cuando estaba con Sol, etc. Son ese tipo de vínculos sanos en donde había un ida y vuelta y donde yo me sentía valorada por el simple hecho de ser quien soy y no porque estuviera dando algo o siendo útil para algo, que me hicieron repensar mis vínculos y revisar mucho de mis vínculos y darme cuenta de que muchísimas veces me encontraba terminando en un montón de situaciones donde las personas que me decían quererme y decían ser mis amistades o creo que no me ha pasado a nivel de pareja, en realidad simplemente acudían a mí cuando estaban mal, cuando necesitaban algo, y la verdad que bueno, asumir la responsabilidad de que uno se puso en esa es lo más duro, creo, ¿no? Pero bueno, recuerdo también que de chica muchas veces me pasaba, sobre todo en términos de amistades, y mi hermana más grande lo sabe porque lo ha vivenciado muy de cerca, y ella me lo decía y me lo hacía notar, que yo siempre terminaba por ahí en grupos y espacios vinculares que no tenían nada que ver con quién era yo, con mi esencia. Y al principio, cuando era muy chiquita, era muy introvertida, entonces realmente era como que siempre observaba mucho, estaba siempre muy desde adentro, como yo me sentía como si tuviera una ventana y mirara al mundo desde muy adentro mío y pasaba mucho tiempo conmigo misma. Y vincularme era un tema para mí de pequeña. Yo me acuerdo mucho en el jardín o en primaria, en los primeros años, no era que a mí naturalmente se me daba ser hipersociable. Después descubrí que con el tiempo sí fui afinando un poco el saber bien en dónde realmente yo podía ser, y creo que recién en la adolescencia encontré un grupo de amigas en las que me sentí que eran mis pares
que realmente había amistad y que incluso fueron años hasta la facultad y muchas de ellas aún estoy en contacto, pues la vida te va llevando por diferentes lugares, pero bueno, me pasaba que recuerdo de haber decidido de chica, que eso me parece que era bastante valiente, quedarme sola muchas veces porque me daba cuenta de que había grupos o amistades que no lo eran o que en realidad no me valoraban o no conectaban conmigo, ¿no? Y estuve pensando mucho en esto porque esta semana justo pasó que me llegó un comentario de una situación de alguien, ¿no? Y hablando mucho desde un lugar por ahí de reclamo o de demanda al mundo, ¿no? De cuando hay una experiencia de vida, que bueno, por suerte no es mi caso, pero yo sé que hay experiencias de vida que son muy duras, donde a las personas le pasan muchísimas cosas, una tras de otra, y a veces desde ese dolor uno no logra tomar responsabilidad desde donde uno se vincula con el mundo, ¿no? Pero con esto de la luna pasando por Libra, que tiene que ver con la necesidad de estar en armonía con los demás, la necesidad de vincularnos, la necesidad de que sean vínculos justos, bellos, armoniosos, la necesidad de estar bien con la otra persona. A veces la luna en Libra tiene esta tendencia a poner como en un pedestal a esa otredad, y entonces el yo queda totalmente postergado o supeditado a esa otredad, a lo que se desea, a lo que va a pensar el otro, y uno empieza como a postergar mucho y a no decir y a no poner sobre la mesa, o a tener miedo de poner sobre la mesa, entre comillas, en el vínculo, lo que a uno le pasa dentro de ese espacio vincular, ¿no? Y entonces finalmente el yo desaparece y en realidad ese nosotros tampoco existe, es un nosotros ficticio porque en realidad nunca hay un nosotros real si no hay dos yo que realmente puedan ser en ese espacio vincular, que llamamos nosotros, nosotras, nosotres. La luna está pasando por Libra, por eso vengo a hablar de esto, porque además Venus entró en Libra y es el valorar los vínculos, el deseo de vincularnos y cómo juega nuestro deseo, nuestro valor propio cuando vamos a vincularnos y qué vínculos honran nuestro valor. Si nos vinculamos por necesidad, como la luna, nos vinculamos porque realmente disfrutamos la conexión con las otras personas. Entonces, en estos 2 días donde está la luna y Venus en Libra, podemos ver un poquito dónde vibramos desde la luna o desde Venus en Libra. Después vamos a tener a Venus en Libra hasta principios de diciembre, así que tenemos todo este mes para realmente ir viendo qué pasa con ese deseo y ese valor propio puesto a jugar en el espacio vincular. Entonces, bueno, Libra y Escorpio, que están tan presentes en este momento, porque el Sol, Marte, Mercurio ya entró en Sagitario hoy, pero estuvo transitando por Escorpio todo este tiempo. Y este nodo sur en Libra, Luna, Venus en Libra, bueno, están moviendo mucho estas dos energías que son seguidas, ¿no? Tanto lo que es Libra, que es aire y que es objetividad y que es el puente entre dos partes, como meternos a la profundidad de la intimidad de la entrega total con un otro. La verdad que es súper importante cuando uno reconoce que está en el polo de ser excesivamente dadora o dador en la vida en general, bueno, estimular el recibir, estimular el pedir ayuda si uno lo necesita, estimular el poner, el registrar, necesito tal cosa, pienso tal otra, pero sobre todo el tema de la necesidad propia, del pedido de ayuda, del aprender a recibir y ver qué nos pasa cuando alguien nos quiere dar algo, lo que sea, no digo cuestiones materiales, sino hablo, ¿no?, de darnos tiempo, presencia, un gesto, un reconocimiento y abrirnos a ese espacio que para la persona que es naturalmente dadora le resulta incómodo, porque es un lugar de vulnerabilidad y desde el lugar de dadores o dadoras estamos en una posición de poder, ¿ok? Pero también en el fondo estamos en un lugar de mucha carencia a nivel de que sentimos o terminamos cayendo en la creencia de que solo valemos por lo que damos. Y eso es tremendo, porque nos lleva a siempre estar generando espacios vinculares donde solo soy útil. Y cuando dejo de ser útil, deja de haber presencia, deja de haber una otredad ahí haciendo, ¿no?, de ida y vuelta. O ese ida y vuelta es totalmente desbalanceado. Entonces, bueno, asumir esto, perdonarnos también por todas las veces que no pudimos hacerlo
de otra forma, porque fue lo que, por ejemplo, en mi caso fue eso, ¿no? Fue agradecerle a mi papá esa herramienta que me dio en su momento, pero hoy, adulta, ya grande, entender de que la verdad que necesito realmente atender ese momento, esa sensación de esa niña que en el fondo sigue estando ahí sin atender a fondo, sin ser sanada, porque si bien esa respuesta fue útil, no fue una respuesta que realmente transformó de verdad ese sentirme que no era integrada por esto de que era, bueno, muy veloz, muy inquieta mentalmente. Entender de que más allá de cualquier tipo de característica diferencial que uno tenga, uno tiene derecho a ser amado, a ser valorado, a que las personas se vinculen con uno o con una por el simple hecho de ser quienes somos y no porque les estemos dando algo o estemos siéndoles útil. Perder el miedo, y es para eso hay que aprender a decir no, a que o podemos hablar también con nuestros vínculos y realmente ahí sabremos, ¿no?, quiénes realmente se vinculan con nosotras y nosotros porque de verdad nos aprecian y quiénes en realidad están ahí solo por conveniencia, porque es como dice esa frase, ¿no?, que cuando uno empieza a poner ciertos límites que desconocía y empieza a reconocerlos y empieza a ponerlos en práctica, si alguien se enoja es porque, bueno, tu no límite le era útil. ¿Okay? Así que no tiene ningún sentido, no hay nada que hacer ahí, hay que agradecer que esa persona deje de estar justamente. Pero sí empezar a poner en práctica y poner en palabras, quizás con nuestros espacios vinculares, mira, tengo este tipo de dinámica, traigo esto de esta época, por ejemplo, yo tengo esta historia, cada quien tendrá la suya y tendrá que descubrir cuál fue el origen desde el cual, a partir de cuándo empezó a generar este tipo de dinámicas vinculares de sentirse que solo vale o solo va a ser... vas a poder generar un vínculo a partir del dar algo, del ser útil para el otro. Importante ponerlo en palabras, poder encontrar esos espacios para decirle a la otra persona, mira, tengo esta dinámica, tengo este patrón, estoy tratando de desarmarlo y voy a necesitar de tu ayuda. Ahí ya empezamos a poner en práctica también esta incomodidad, ¿no? Necesito de tu ayuda para que, bueno, sepas que yo voy a tratar de acá en adelante de cambiar esta dinámica y que también el otro pueda revisar y hacerse consciente de si solo acude a ese espacio vincular con nosotras o nosotros cuando necesita de algo. Si realmente, yo creo que hay que quitarle la intención maléfica a las cosas, ¿no? La cosa maquiavélica. A veces son dinámicas, son totalmente inconscientes y no es que el otro está viendo a ver, bueno, cuándo me usa, no funciona así. Simplemente macheamos porque desde los dos lados estamos vibrando en una manera de vincularnos que no está buena. Entonces por ahí, compartiéndole al otro o a la otra persona más bien, la otra persona puede también revisar desde dónde se vincula con nosotros y también intentar generar una nueva dinámica entre las dos partes. O que la otra persona, nada, sepa que es así y directamente cuando dejamos de serles útil, conscientemente dejamos de decir, no, mirá, me voy a tomar un tiempo en el que me quiero vincular solo para compartir. Si necesitas algo, bueno, porque tampoco hay que polarizarse, pero hay que revisar realmente cuando uno de verdad desea ayudar y cuando uno está ayudando porque siente que es la única manera de que el vínculo siga estando, ¿no? Siga siendo. Y tratar desde este lugar de, bueno, empezar a practicar esos límites, esos no, esos dosificar y valorar mucho esa capacidad que naturalmente uno tiene de dar, porque muchas personas no la tienen, así como uno necesita desarrollar la capacidad de recibir y de estar en ese lugar también de más vulnerabilidad. Así que me parecía importante compartirles esta experiencia personal. Ya les diré cómo va evolucionando todo, porque cada vez lo voy haciendo más contundente, cada vez voy... Miren, Escorpio no siempre les va a ir y les va a decir las cosas, salvo que surge una situación en la que hay frontalidad. Yo soy súper frontal, quienes me conocen lo saben. Pero Escorpio, cuando realmente siente que no es genuino, y Escorpio, la persona, sobre todo Sol, Escorpio y Luna en Escorpio también lo siente un montón, enseguida se dan cuenta, por más que vos le pongas 1000 caretas y te creas que le estás vendiendo un cuento, Escorpio lo sabe y quizás no te lo va a decir, pero internamente se dio cuenta y ya te corrió de su lugar, de su mundo interno. Muchas veces no es necesario quitar a personas de nuestra vida, sino aprender a ubicarlas en el lugar que realmente merecen estar en nuestro mundo afectivo. Quizás uno
se brinda de una manera a ciertas personas que realmente no son dignas o no honran nuestro valor o no son dignas de que les demos ese lugar a nuestro mundo afectivo. Merecen otro lugar diferente, que reconozcamos realmente cuál es el vínculo real que hay ahí, cuál es el espacio y el potencial que realmente desde los dos lados se está gestando, y reubiquemos a las personas, pero más que a las personas, a los espacios vinculares con esas personas. Y realmente le demos prioridad a las personas que realmente nos valoran, que realmente nos aprecian por ser quienes somos, que nos demuestran ese ida y vuelta, ese match. Y eso se siente, y eso, como dicen, las energías no engañan, y por más que no tiene que ver con los tratos, los gestos, tiene que ver con una cuestión energética de que uno sabe realmente a dónde uno realmente puede ser, aunque no sea útil para la otra persona, porque los vínculos no son para espacios utilitarios. Sí hay vínculos utilitarios en cuestiones de servicio, de un contrato, de un negocio con la otra parte, donde hay un contrato y es claro y es totalmente explícito que estamos conectándonos para intercambiar esto por esto, etcétera, ¿no? Sea por servicio, sea por una cuestión de producto, sea por una cuestión de aprendizaje, de intercambio de saber, intercambio de cosas, ¿no? O de servicios. Pero otra cosa es cuando estamos hablando de espacios vinculares afectivos o sexoafectivos, ¿okay? Donde ahí realmente estamos poniendo nuestro corazón, nuestra intimidad y bueno, si no es como estar prostituyéndonos emocionalmente, ¿okay? Que es lo que después nos deja muy mal y la verdad es que uno tiene que tomar responsabilidad por la parte que uno al menos está haciendo para que eso realmente siga sucediendo. Y empezar a actuar diferente, porque como decía Einstein, si uno sigue haciendo lo mismo, las cosas no van a cambiar y tiene que haber una transformación interna primero. Primero tiene que haber un asumir que la parte de responsabilidad que uno tiene en eso y cambiar internamente las creencias, que no es nada fácil, que lleva repetición, práctica, generar nuevos hábitos, un nuevo diálogo interno, ir liberando esas viejas creencias y reafirmando las nuevas, porque sin nuevas creencias no podemos quitar las viejas, ¿ok? Y reeducándonos a nivel vincular y a nivel afectivo. Bueno, espero que sea de servicio. El próximo videito voy a venir contando más por el lado de lo laboral.